Mi cuñada me copiaba todo, y cuando me enteré que yo estaba embarazada, fingió que ella también lo estaba para robarse la atención de la familia. Pero sabía que su plan era adoptar en secreto. Así que en su baby shower, cuando le entregaron la carta oficial de rechazo de la agencia de adopción, la leí en voz alta y me quedé a ver su cara de pánico. Desde que entré oficialmente a la familia de mi esposo, hubo algo que siempre me incomodó y que durante mucho tiempo preferí ignorar por el bien de la paz familiar, pero que con los años se fue volviendo tan evidente y tan asfixiante que ya no pude seguir haciéndome la pendeja. Y es que su cuñada, la esposa del hermano mayor de mi esposo, desarrolló una especie de obsesión absurda por imitarme en absolutamente todo, como si no tuviera identidad propia o como si lo que yo hacía, decía o compraba fuera una guía sagrada para su existencia. Al principio, lo tomé como una coincidencia boba. Una vez, por ejemplo, me compré un vestido largo con estampado floral para un brunch familiar y a la semana siguiente ella apareció con el mismo maldito vestido pero en otro color, diciendo que lo había visto en una influencer y que casualmente se lo había pedido igual. Otro día, me corté el cabello estilo bob y apenas subí una foto a Instagram, ella apareció al día siguiente en la casa de los suegros con el mismo corte, solo que con una variación minúscula en el largo, asegurando que necesitaba un cambio desde hace tiempo y que qué chistoso que las dos hubiéramos ido por algo parecido. Y así se fueron acumulando situaciones hasta que era imposible no notarlo. Recetas que yo preparaba por primera vez, ella las publicaba en su Facebook como si fueran de su abuela, lugares donde mencionaba que me gustaría ir. Ella subía fotos de que ya fue, incluso compró un collar personalizado con su inicial imitando el que me había regalado mi esposo, pero claro, según ella ya lo tenía antes, solo que no lo usaba. Y lo peor es que todo lo hacía con esa sonrisa falsa y esa actitud pasivo-agresiva que te revuelve el estómago pero que no puedes enfrentar directamente sin quedar como la conflictiva. Porque si yo decía algo, automáticamente quedaba como la exagerada, la insegura, la que no sabe compartir. Así que aprendí a callar, a observar, a sonreír cuando me quería arrancar los ojos y a fingir que no me importaba que alguien me respirara en la nuca cada vez que hacía cualquier cosa mínimamente interesante. Y no me malinterpreten, no soy ninguna celebridad ni nada por el estilo, pero sí tengo mi personalidad bien plantada y me gusta sentir que lo que hago es mío. Que mis decisiones no son un catálogo para que alguien más arme su vida a partir de ahí. Pero claro, decir eso abiertamente en un entorno donde todo gira en torno a mantener la falsa armonía familiar es como escupir al cielo. Te cae de regreso y todo el mundo te juzga por decir en voz alta lo que todos notan pero nadie quiere nombrar. Sin embargo, todo se volvió insoportable cuando me enteré de que estaba embarazada. Fue un momento delicado para mí porque ya había tenido un susto antes, un embarazo perdido muy temprano que me dejó llena de miedos y con la ansiedad a tope. Así que cuando volví a ver las 2 rayitas en la prueba, sentí una mezcla de felicidad, terror y vulnerabilidad que me dejó temblando. Le conté a mi esposo primero y después de muchos días conversándolo, decidimos anunciarlo solo a la familia directa en una cena sencilla en casa de mis suegros, sin nada elaborado, solo nosotros y la noticia. Y ahí fue cuando ocurrió lo que me hizo entender que esta mujer no tenía límites. Apenas terminé de decir que estábamos esperando un bebé, vi su expresión congelarse por un segundo. No fueron ni 2 segundos de shock antes de que se llevara las manos a la cara con cara de sorpresa falsa y dijera que qué increíble coincidencia, que justo esa mañana ella se había hecho una prueba y también estaba embarazada. La emoción en la sala cambió de inmediato. Si alguien me estaba mirando a mí, se giró de inmediato hacia ella. Mi suegra gritó un "no puede ser", mientras lloraba y la abrazaba. El suegro brindó con champán que alguien había traído para otra ocasión, y mi cuñado la besó en la frente como si acabara de ganar una medalla de oro. Yo me quedé ahí, con mi plato de pasta medio comido, sintiendo que me acababan de borrar del mapa. No soy estúpida. En ese instante supe que estaba mintiendo. Ni náuseas, ni hinchazón, ni nada. Llevaba semanas diciendo que todavía no era momento para ser madre y que quería disfrutar su cuerpo un poco más. Y de pronto, mágicamente, embarazada. Y no solo eso, sino con un timín tan perfecto que parecía sacado de una novela mala.
A partir de ese día, se desató una competencia absurda que yo jamás pedí. Ella subía fotos de supuestos antojos, hacía publicaciones diciendo que sentía movimientos desde la semana 9, compartía imágenes borrosas de ultrasonido sin fecha, sin nombre, sin clínica. Como si los hubiera sacado de un banco de imágenes y listo. Y todo, absolutamente todo, en paralelo a lo que yo vivía. Si yo contaba que había tenido mareo, ella tenía náuseas tan fuertes que casi se desmaya. Si yo decía que el médico me recomendó reposo, ella decía que el suyo le había dicho que ya estaba dilatando a las pocas semanas. Era un puto circo. Y la familia, como siempre, aplaudiéndole todo. Incluso llegó a insinuar en una reunión que los bebés se sienten diferente cuando realmente se desea ser madre, como tirándome la puya de que mi embarazo era por accidente o que yo no tenía la misma ilusión. Me mordí la lengua tan fuerte que pensé que me sangraba. Pero lo que ella no sabía, lo que no calculó en su plan perfecto para robarse la atención, era que yo ya tenía mis sospechas. Y que detrás de mi cara tranquila y mi silencio incómodo, había una mujer cansada de dejar pasar todo. Una mujer que estaba juntando pruebas, que estaba observando con lupa cada paso, y que cuando llegara el momento justo, iba a devolvérsela con una precisión que no tendría cómo evadir. Porque si algo me enseñó la maternidad desde el minuto 1, es que hay cosas que no se negocian. Y una de ellas es mi historia. Si ella iba a fingir un embarazo para robarse la luz que me correspondía, entonces iba a asegurarse de que cuando se le apagara el foco, se le apagara con fuerza. Porque yo no iba a quedarme callada mientras otra persona se adueñaba de mi verdad. Y juro por todo lo que amo, que cuando vi su cara de pánico en el baby shower, supe que había hecho lo correcto. Actualización 1. Pasaron apenas unas semanas desde aquella cena donde mi cuñada nos robó el momento con su falso anuncio de embarazo, y desde entonces no hizo más que reforzar lo que yo ya sabía desde el fondo de mis tripas, estaba mintiendo. Con una convicción escalofriante, además. Cada vez que publicaba algo en sus redes, cada vez que hablaba sobre lo duro que era estar embarazada en verano. O cuando se quejaba de sus antojos nocturnos o fingía acariciarse la panza cada vez que alguien entraba a una habitación, yo no podía hacer otra cosa que apretar los dientes. Me sentía como si estuviera en una especie de película retorcida, donde todo el mundo veía lo que ella quería mostrar, y solo yo tenía los ojos bien abiertos. Y no porque fuera más lista ni nada, sino porque a mí me tocaba vivir el embarazo de verdad, con sus ascos, sus hormonas, el dolor de espalda, las noches sin dormir y las citas médicas. No tenía tiempo ni energía para fingir. Y verla a ella convertir todo ese proceso en una maldita obra de teatro me daba un asco que no puedo explicar con palabras. Me sentía ultrajada. No solo me estaba robando protagonismo. Estaba jugando con algo demasiado sagrado, y yo sabía que tarde o temprano se iba a enredar sola. Y el primer hilo de esa enredadera comenzó a salir una mañana mientras yo estaba en casa preparando unas cajas con ropa de bebé que una amiga me había regalado y que quería organizar para donar lo que no iba a usar. Tenía la televisión prendida de fondo, el perro dormido al lado del sofá, y el teléfono fijo, que casi nunca suena porque todo lo manejamos por celular, empezó a sonar. Me acerqué pensando que sería alguna compañía de seguros o un número equivocado, pero no, era una mujer con voz suave. De esas que han trabajado años atendiendo al público y saben cómo sonar amables hasta dando malas noticias. Me preguntó por el nombre de mi cuñada y confirmó que estaba hablando con alguien de la familia. Dijo que llamaba de parte de una agencia de adopción del estado para confirmar unos datos de contacto y coordinar el envío de documentos pendientes. En ese momento sentí cómo se me secaba la boca. Me quedé helada, sin saber cómo responder sin delatarme ni sonar sospechosa. La señora, sin saber que acababa de prenderle fuego a todo un campo de pólvora, empezó a leerme parte de la información que tenía para verificar que fuera correcta, el nombre de mi cuñada, mal escrito, por cierto. Una dirección que resultó ser la de casa de mis suegros, y como contacto alterno, el número fijo de nuestra casa, que supongo que ella había dado porque lo había usado antes para otras cosas familiares. Cuando colgué, tuve que sentarme. Literalmente. Sentí que las piernas me temblaban. Era real. Lo estaba haciendo. Esa estúpida no estaba embarazada.
Estaba aplicando para adoptar un bebé en secreto, cegaramente planeando recibirlo justo a tiempo para fingir que había dado a luz. Por eso toda su insistencia en que los partos iban a ser casi al mismo tiempo, por eso nunca mostraba ninguna cita médica con datos reales, por eso cada ecografía que enseñaba era una imagen genérica, sin nombre, sin clínica, sin nada. Me llevé las manos a la cara, entre rabia, incredulidad y una especie de euforia. Quería gritar. Llamé de inmediato a mi esposo, que estaba en el trabajo, y cuando le conté todo, su reacción fue un silencio tan largo que pensé que se le había cortado la llamada. Me dijo que no lo podía creer, que tal vez era un error, que debía haber una explicación lógica y que quizás la agencia se había confundido. Pero yo ya no estaba en modo de dudas. Esa mujer se había metido con algo muy personal, y si pensaba salirse con la suya, le iba a doler. Aún así, accedí a calmarme por el momento. Mi esposo insistió en que no hiciéramos nada todavía, que no queríamos explotar algo sin pruebas contundentes. Me costó horrores, pero accedí. Aunque por dentro ya había tomado la decisión, iba a juntar toda la evidencia posible y cuando llegara el momento, la iba a dejar desnuda frente a toda la familia. Y no hablo de desnudez literal, hablo de dejar al descubierto cada una de sus mentiras. Lo mínimo que se merecía. Así que empecé a hacer lo que nadie en esta familia se atrevía, observar. Documentar. Preparar. Cada vez que subía una historia o hacía una publicación, yo le tomaba captura. Guardé todas las fotos de sus supuestas comidas para embarazadas, comparé cada ecografía con imágenes reales que busqué online, y como tengo una amiga que trabaja en una clínica ginecológica, le pedí que me explicara cómo detectar una imagen falsa. Me enseñó detalles técnicos como la resolución, las etiquetas obligatorias, las marcas de agua hospitalarias, y me confirmó lo que yo ya sabía, las suyas eran truchos, copias burdas de internet. También me explicó que ningún ginecólogo serio entrega ecografías sin los datos de la paciente, y menos hoy en día, cuando todo va digital. Una noche, durante una cena familiar en casa de mis suegros, la vi tocándose la panza con cara de dolor mientras se servía una segunda copa de vino tinto. Esa fue la gota que me confirmó que no tenía ni idea de cómo fingir correctamente un embarazo. Me le quedé mirando, esperando que alguien dijera algo, pero no, todos estaban más ocupados discutiendo sobre los nombres de los bebés o apostando quién nacería primero. Cuando la vi sacar el celular y mostrar una nueva imagen de ultrasonido, esta vez diciendo que era de la semana 12, y vi que la imagen era idéntica a una que ya había compartido semanas antes, solo recortada distinta. Me quedó claro que ni siquiera se tomaba el trabajo de mentir bien. Y lo peor, nadie más parecía notarlo. O si lo notaban, se hacían los ciegos para no enfrentar la incomodidad. Yo, mientras tanto, seguía esperando. Sabía que si la agencia le había llamado, era porque estaba avanzando en el proceso. Y también sabía que, eventualmente, le iban a responder con una carta formal. Solo necesitaba que llegara a manos equivocadas. Porque cuando uno juega con fuego, se quema. Y yo, sinceramente, ya tenía todo listo para ver cómo ardía. Solo me faltaba el chispazo final. Y ya estaba cerca. Demasiado cerca. Actualización 2. Un par de semanas después de aquella llamada que me confirmó todo lo que ya sospechaba, las piezas empezaron a moverse con una rapidez que ni yo había anticipado. La tensión en el ambiente familiar era casi palpable, aunque nadie la mencionara directamente. Mi cuñada seguía con su papel de reina embarazada como si nada, pavoneándose con sus vestidos ceñidos, subiendo historias donde mostraba supuestos antojos o movimientos del bebé que convenientemente nunca captaba en video. Y llevando una agenda completamente inventada de citas médicas de las que jamás salía con nada concreto. Según ella, su ginecólogo era muy tradicional y no le daba cosas digitales porque prefería lo analógico. Ni siquiera eso sonaba coherente, pero la gente, especialmente mi suegra, se tragaba todo como si fuera palabra sagrada. Era como ver a una actriz mediocre ganarse un premio por gritar más que el resto, mientras la verdadera historia, la que de verdad estaba ocurriendo en mi cuerpo, quedaba relegada a un segundo plano.
No porque yo no quisiera compartirla, sino porque cada vez que trataba de contar algo, ella se las arreglaba para gritar más fuerte, para hacer más bulla, para robar más atención. En ese contexto, lo último que esperaba era que la propia vida le pusiera en bandeja de plata la prueba que tanto había esperado. Resulta que un miércoles cualquiera, uno de esos días en que mi suegra me había pedido ayuda para organizar unas cajas con decoraciones antiguas del garaje. Porque al parecer quería despejar espacio para guardar cosas del nuevo nieto, me encontraba en su casa, en la cocina, esperando a que ella bajara del cuarto con algunas cosas. Cuando escuché que alguien metía correspondencia por el buzón. Me acerqué sin pensarlo mucho, agarré el pequeño fajo de sobres y lo dejé sobre la mesa del comedor, como siempre. La mayoría era basura, publicidad de tiendas, alguna factura y un sobre más grande, de esos que son ligeramente acolchados y vienen con membrete de agencia. El remitente me hizo fruncir el ceño, era de la agencia de adopción. No traía el nombre completo de nadie. Solo decía MRS, apellido familiar, tal como se referían a ella por su apellido de casada, pero también podría haberse referido a mí o incluso a mi suegra, ya que compartimos el mismo maldito apellido por matrimonio. Ese detalle fue clave. Justo cuando estaba por dejarlo sin abrir, mi suegra bajó con unas bolsas y lo vio. Me preguntó qué era, le dije que no tenía idea, que acababa de llegar y que estaba a su nombre, porque lo estaba, técnicamente, y como si nada, lo tomó y lo abrió delante mío, sin pensarlo mucho. Como quien revisa una factura del gas. Yo estaba de espaldas organizando las bolsas cuando escuché su voz temblar al decir mi nombre. Me giré, y ahí estaba ella, con la carta abierta en la mano, los ojos clavados en el papel como si no entendiera lo que estaba leyendo. Le pregunté qué pasaba y en vez de responder, me extendió la hoja. Y lo leí. Cada palabra. Cada renglón. Lo leí con el estómago apretado y los ojos ardiéndome de pura rabia contenida. Era una carta oficial de la agencia, enviada tras su visita domiciliaria, donde se informaba a mi cuñada que su solicitud de adopción había sido rechazada de forma definitiva. El motivo era claro, múltiples inconsistencias en la información entregada, documentación alterada, declaraciones contradictorias sobre su estado de salud y sobre todo, la falta de participación del cónyuge en el proceso. Al parecer, durante la visita, ella dijo que su esposo estaba de viaje por trabajo, pero cuando intentaron contactarlo no respondió, y al final, según la carta, él mismo respondió a un correo negando estar al tanto de ningún proceso de adopción. Esa última parte fue la que me sacudió. Mi cuñado no tenía ni puta idea de nada. Y lo que ella planeaba era recibir un bebé en los brazos como si hubiera parido, presentarlo al mundo con un lazo rosado o azul y decir nació, fingiendo que la criatura era producto de su cuerpo. La carta mencionaba incluso, sin pelos en la lengua, que intentar sincronizar una historia de embarazo con otra mujer cercana para justificar la llegada de un bebé adoptado era un patrón considerado alarmante y emocionalmente riesgoso para el bienestar de un recién nacido. Mi suegra se dejó caer en la silla. Literalmente. Tenía la cara pálida, las manos temblorosas y la boca entreabierta como si le costara procesar lo que acababa de leer. Me miró como pidiéndome que no dijera nada, como si al no hablarlo pudiera deshacerse del problema. Yo no dije ni una palabra al principio. Me quedé de pie, con la carta en las manos, sintiendo como mi pecho se llenaba de esa mezcla dulce y oscura que viene cuando te das cuenta de que finalmente tenés la prueba, la jodida verdad entre los dedos. Y que todo lo que sufriste y callaste por semanas, incluso meses, no fue en vano. Me limité a respirar profundo, a guardar la carta dentro de una carpeta de plástico que tenía en mi bolso, porque desde hacía tiempo andaba preparada para cualquier cosa, y le dije a mi suegra que no se preocupara. Que no iba a hacer nada, todavía. Ella me agarró del brazo, me pidió que por favor pensara bien antes de exponerla. Que sí, lo que hizo estaba mal, pero que estaba segura de que mi cuñada tenía sus razones. Yo le respondí que no era yo quien había enviado esa carta, que no era yo quien había mentido ni jugado con algo tan delicado como la llegada de un hijo. Que lo único que yo había hecho era estar embarazada de verdad, y que ella, su adorada nuera, había tratado de eclipsarme a toda costa con una mentira fabricada.
Me miró con lágrimas en los ojos y me pidió que, si al menos iba a hacer algo, que no fuera ese fin de semana, porque toda la familia se iba a juntar y no quería un escándalo. Me limité a asentir. Pero por dentro, ya estaba trazando el plan. Sabía cuándo y cómo iba a hacerlo. No era cuestión de si iba a exponerla, sino de cuándo le iba a dar el golpe final. Porque si ella había querido atención, si había montado todo este teatro para robar cámaras, entonces se las iba a dar. Todas. Justo cuando creyera que estaba en la cima de su farsa. Porque una mentira como la suya no merecía una confrontación privada. Merecía una caída pública. Una que doliera. Una que no pudiera maquillar. Y su baby shower, ese evento cursi y color pastel que estaba preparando como si fuera la Met Gala, era el escenario perfecto para verla caer. Actualización 3. Durante las 2 semanas siguientes, me dediqué a observar con una calma tan calculada que a veces me daba miedo de mí misma. No porque tuviera intenciones violentas ni nada por el estilo, sino porque por primera vez en toda esta historia me sentía completamente en control. Era como si todo lo que había soportado en silencio, cada vez que me imitó, cada gesto que robó, cada momento en que desplazó mi embarazo real con su pantomima absurda, me hubiera servido para afilar una sola bala. Y ahora solo tenía que esperar el momento exacto para dispararla. Y ese momento estaba a la vuelta de la esquina. El famoso baby shower que ella misma había empezado a organizar con una dedicación tan ridícula que parecía que iba a parir al heredero del trono británico y no a seguir fingiendo con una panza falsa comprada en Amazon. Desde que hizo el anuncio oficial del evento en un grupo familiar de WhatsApp, supe que había tomado la decisión correcta. El mensaje era una joya de manipulación emocional. Decía que después de tantas dificultades y lágrimas, había llegado el momento de celebrar la bendición que estaba creciendo dentro de ella. Y que quería compartirlo con quienes siempre la apoyaron. Agregó una lista de regalos que más bien parecía una carta a Santa Claus escrita por una influencer adicta al lujo, incluyendo una carriola que costaba más que el alquiler de mi apartamento cuando vivíamos en Raleigh. Mi suegra, que todavía estaba tratando de tragarse el caos de la carta de rechazo, se limitó a mandar un sticker de osito y no dijo más. Yo no comenté nada. Solo guardé el silencio como si fuera un tesoro. Mi esposo, que ya sabía todo lo que había pasado, solo me dijo una cosa esa noche mientras nos acostábamos: hazlo como tú quieras, pero que sea definitivo. Que esta vez no tenga por dónde esconderse. Y juro que no necesitaba escucharlo 2 veces. El evento lo iba a hacer, por supuesto, en casa de mis suegros, porque según ella era más simbólico traer nueva vida al hogar donde comenzó la familia. En realidad, era porque necesitaba espacio y fachada, y sabía que en su casa alquilada no había ni donde meter una mesa extra. Desde días antes empezó a publicar avances, que si el mantel especial de encaje rosa, que si el globo de helio gigante con forma de biberón, que si la mesa de dulces diseñada por una repostería artesanal. Que en realidad solo cambiaba el logo de otros negocios para revender carísimo, y una lista de juegos divertidísimos para que todos participáramos. Uno de ellos incluía adivinar cuántos centímetros tenía su barriga con una cinta métrica. Me reí sola cuando lo leí. El nivel de descaro. Lo peor es que ni siquiera sabía lo que implicaba cada detalle del embarazo real. Mientras yo lidiaba con acidez, mareos, gases, calambres en los pies y ganas de llorar por comerciales de detergente, ella estaba ahí afuera montando un circo con cupcakes rosados y servilletas estampadas. Como si todo fuera parte de un especial de televisión. Durante esos días, me mantuve cerca de ella con la intención de no levantar sospechas. Le escribí por mensaje preguntándole si quería ayuda con algo, le llevé unos baberos bordados que había comprado por impulso y no usaría, y me mostré curiosa por detalles del evento. Ella, como siempre, me respondió con esa superioridad disfrazada de sororidad falsa. Dijo que me agradecía, que sabía que no me estaba haciendo fácil vivir el embarazo al mismo tiempo, que incluso había sentido un poco de envidia en mí, pero que esperaba que ese baby shower nos uniera más. Me tragué la rabia. Le respondí que tenía razón. Que lo importante era la familia. Que ese día iba a ser inolvidable. Y no mentí.
Solo omití que iba a ser inolvidable para ella, pero por razones muy distintas. Llevaba semanas con la carta de rechazo guardada en una carpeta plástica transparente dentro de mi bolso. Me aseguré de imprimir una copia más, por si acaso. No quería fallar. También le tomé una foto y la subí a la nube con respaldo, porque ya había visto demasiadas películas donde alguien se arrepiente de último minuto y borra la prueba. Yo no. Yo iba hasta el final. El día previo al evento, preparé mi ropa con calma. No algo escandaloso ni llamativo, solo un vestido sencillo de maternidad en tono mostaza que me favorecía y que, curiosamente, ella había criticado una vez por ser demasiado básico. Me aseguré de llevar mi bolso amplio, con espacio suficiente para todo. No le conté a nadie más lo que iba a hacer, ni a mi mejor amiga. Solo mi esposo sabía que ese día iba a pasar algo. Me miró antes de salir de casa, me besó la frente y me dijo, no te detengas. Ella lo pidió. Que ahora lo aguante. Y así llegamos al maldito día. El sol estaba radiante, hacía calor y el patio trasero de mis suegros estaba decorado como si hubieran contratado a un equipo de bodas en lugar de planear una celebración familiar. Había guirnaldas, globos gigantes, una carpa blanca, mesas con manteles satinados y una torre de pañales armada como si fuera un pastel de bodas. Mi cuñada apareció una hora tarde, como siempre, vestida con un vestido blanco que apenas le cubría los muslos, con una panza artificial tan apretada que parecía a punto de explotar si alguien la tocaba. Caminaba con las manos apoyadas sobre el vientre, haciendo gestos forzados de incomodidad y repitiendo cada 3 minutos que el bebé estaba muy activo hoy. Yo me limité a mirarla. No dije nada. Solo sonreí, le di un abrazo corto, y me ubiqué cerca de la mesa de regalos. A ratos, iba al baño fingiendo incomodidad para repasar en silencio cómo iba a hacerlo. Tenía que ser quirúrgico, aunque irónicamente yo no sé nada de medicina. Solo sabía que debía ser exacto. En el momento preciso. Frente a todos. Mientras tanto, ella se encargaba de poner el show. Se tomaba fotos, fingía oler pastelitos y decir que el azúcar le daba náuseas aunque se comió 3, y hacía comentarios pasivo-agresivos sobre cómo algunas mujeres no saben disfrutar el embarazo sin quejarse tanto. Estuve a punto de lanzarle una taza de té encima cuando dijo eso, pero me contuve. Tenía un plan mejor. Y estaba a minutos de ejecutarse. Porque ya todo estaba listo. Solo faltaba que comenzara la apertura de regalos. Y cuando ella abriera el último, y sintiera que todo era perfecto, yo iba a extenderle uno más. Un sobre. Sin moños, sin cintas, sin papel de colores. Solo un documento. El único que importaba. Y lo mejor, iba a estar firmado con su nombre, con su mentira, y con todo lo que había construido para sostener una historia que ya se le estaba desmoronando entre los dedos. Actualización 4. Cuando por fin comenzó la parte de los regalos. El ambiente ya estaba cargado de ese tipo de energía fingida que solo se siente en los eventos familiares donde nadie se soporta de verdad pero todos se esfuerzan por sonreír para las fotos. Mi cuñada, instalada en una silla decorada con cintas rosadas y un fondo de globos con el letrero de Itzhagel, escrito en letras cursivas doradas, se pavoneaba como si estuviera en un programa de televisión. Tenía una expresión de reina coronada, de mujer realizada, como si no estuviera montada en la farsa más ridícula que alguien haya intentado sostener frente a su familia entera. Estaba rodeada de personas que, ingenuas o cómplices, fingían que ese vientre redondo que se le notaba bajo el vestido no era un trozo de goma espuma ajustado con una faja. Yo estaba sentada un poco más lejos, con la carpeta de plástico dentro de mi bolso, esperando mi momento como una puta francotiradora en el techo, apuntando con paciencia. Los regalos eran una mezcla absurda entre lo costoso y lo innecesario, había biberones con nombres bordados, mantas de lana hipoalergénica, un Moisés que traía incorporada una lucecita de estrellas giratorias. Y hasta una silla de carro que, según la etiqueta, venía directo desde Alemania. Cada paquete lo abría entre chillidos falsos, agradecimientos exagerados, y comentarios tipo «ay, justo lo que necesitábamos», como sabías, mientras se acariciaba la barriga como si hubiera vida debajo de esa tela rellena. Nadie cuestionaba nada.
Todos se dejaban llevar por la teatralidad. Y yo, desde mi esquina, no dejaba de pensar en mi bebé real, el que se movía dentro de mí sin necesidad de escenografía, pateando de vez en cuando como si también supiera lo que estaba a punto de pasar. Mi suegra, pálida como una hoja desde que había leído la carta, se mantenía cerca pero distante, participando lo justo, evitando mirarme de frente. Había intentado en los días anteriores convencerme de no arruinar el evento, de dejarlo pasar, de no hacer más grande el problema. Le respondí que el problema ya era gigante, que no lo había creado yo, y que si su nuera tenía la cara para sostener una mentira así de grande, entonces también tenía que tener la dignidad para afrontar las consecuencias. Me juró que no sabía nada, que estaba tan sorprendida como yo, pero francamente no me importaba si era verdad o no. En esta familia, todos se habían acostumbrado a mirar hacia otro lado mientras ella se dedicaba a copiarme y robarme el espacio, y esta vez no iba a haber silencio que la salvara. Cuando terminó de abrir lo que parecía ser el último regalo, se levantó para dar unas palabras. Todo un discurso. Dijo que estaba infinitamente agradecida por el amor recibido, que la maternidad había sido una montaña rusa de emociones, que había llorado, que había dudado, pero que nunca se había sentido tan completa como ahora. Varias personas aplaudieron. Una tía lloró. Yo solo respiré hondo y me levanté despacio, como si no fuera nada. Saqué la carpeta del bolso y me acerqué a ella con una sonrisa tan dulce que hasta yo me la creí. Le dije que había un regalo más. Que al parecer se había traspapelado entre otras cosas. Todos se quedaron en silencio. Ella me miró con una mezcla de confusión y alarma. Dijo que no recordaba haber puesto más regalos en la lista. Yo asentí y respondí que no estaba en la lista, pero que igual era importante. Le extendí el sobre. En cuanto lo tuvo en las manos, su expresión cambió. De esa seguridad arrogante pasó a una tensión seca, como si supiera exactamente qué era ese sobre antes de siquiera abrirlo. Dudó unos segundos. Intentó sonreír y dijo algo como esto debe ser una sorpresa mientras lo abría con los dedos temblorosos. Sacó la hoja. La leyó. Sus ojos se clavaron en el membrete. Su respiración cambió. Intentó cerrar la carpeta. Murmuró que no era nada importante. Que era algo personal. Pero yo ya estaba preparada. No le di opción. La miré directo a los ojos y dije con voz clara, firme, sin gritar pero lo suficientemente fuerte para que todos escucharan, que ya que su embarazo había sido tan público, tan documentado, tan celebrado, era justo que todos compartieran también esta parte. Y sin darle tiempo a reaccionar, le quité la hoja de las manos, la desplegué y empecé a leer. Leí cada palabra. Cada renglón. El rechazo de la agencia. Las inconsistencias detectadas. Las mentiras sobre su estado civil. La ausencia del consentimiento de su esposo. La alerta sobre su comportamiento psicológico. Y sobre todo, la nota final donde se explicaba que no se podía seguir el proceso por motivos éticos. Hubo un silencio absoluto. El tipo de silencio que se siente como una bofetada en medio de una misa. Nadie se movía. Nadie parpadeaba. Ella intentó hablar, a balbucear algo, pero ya estaba desnuda frente a todos. Le cayó la realidad encima como un puto ladrillazo. Mi cuñado, que hasta ese momento no había entendido nada, se levantó de su silla como si lo hubieran electrocutado. Preguntó qué era eso. ¿Qué estaba pasando? Si alguien le podía explicar por qué carajo se estaba hablando de adopción. Ella lloraba. Decía que todo era un error, que la agencia estaba equivocada, que sí estaba embarazada pero había tenido complicaciones y que no sabía cómo contarlo. Dijo que el documento era viejo, que había cambiado de plan, que nadie entendía el dolor de una madre. Me limité a mirarla. Y entonces lo hizo. Se puso de pie como si estuviera en una novela barata, gritó que todos la estaban atacando, que lo único que quería era ser madre, y se arrancó la panza falsa en pleno evento. Sí, así de jodido fue. Se subió el vestido, despegó la faja con el relleno de espuma y la tiró al piso mientras lloraba y gritaba que la estaban torturando. Algunas personas se levantaron. Una señora se fue.
Otras se quedaron heladas. Mi suegra se tapó la boca con ambas manos. Y yo, con mi barriga real bajo el vestido mostaza, me quedé de pie, sintiendo a mi bebé moverse como si también aplaudiera por dentro. Nadie dijo nada más. Ella salió corriendo hacia el interior de la casa. Mi cuñado, sin mirarme, sin decir una sola palabra, fue tras ella con cara de furia. Lo que pasó adentro, no lo sé ni me interesa. Yo me volví a sentar. Respiré. Mi esposo me puso la mano en la espalda. Y cuando alguien intentó romper el silencio diciendo que fue demasiado, respondí que no había sido yo quien lo causó. Que yo solo mostré lo que ella había escondido. Y que si no querían ver la verdad, que no la dejaran crecer así de gorda en medio de tanto silencio cómodo. Nadie me contradijo. Nadie dijo que me pasé. Porque no lo hice. Ella misma construyó el puto escenario. Yo solo prendí las luces. Y lo mejor de todo es que, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí culpable. Me sentí libre. Y juro que el aire, ese día, olía distinto. Como a justicia. Actualización 5. Un mes después del baby shower, la vida en la familia dio un giro tan brusco que era como si alguien hubiera arrancado de raíz todo ese teatrillo perfecto que mi cuñada había construido durante tanto tiempo. Y hubiera dejado expuesto el desastre que había debajo. Las consecuencias llegaron más rápido de lo que cualquiera de nosotros esperaba, y aunque confieso que durante los primeros días me sentí casi embriagada por la satisfacción de haber desenmascarado a esa mujer frente a todos, también entendí que las secuelas serían más profundas de lo que había calculado. La vergüenza pública no se quedó solo en ese patio decorado de globos y manteles rosados, se expandió como una plaga por toda la familia, por los círculos sociales cercanos. Por los grupos de Facebook donde ella solía presumir cada paso de su falso embarazo, y hasta entre las mamás del grupo de yoga prenatal al que asistía, que resultó ser otra farsa más. Todo lo que había construido, cada mentira, cada detalle especial, cada anécdota ficticia sobre su bebé en camino, se vino abajo como un castillo de cartas. Y yo estuve ahí para verlo todo. Mi cuñado, apenas terminaron de gritarse esa tarde, empacó una maleta y se fue directo a casa de un amigo, sin decirle a nadie cuánto tiempo estaría fuera. Según supe después por boca de uno de los primos, no solo estaba furioso por haber sido utilizado y humillado frente a toda la familia, sino que también descubrió que ella había vaciado por completo una cuenta de ahorros conjunta que él tenía destinada para renovar su auto y pagar parte de una deuda estudiantil. La había usado para cubrir todos los caprichos del baby shower, los depósitos que entregó a la agencia de adopción y hasta algunos pagos atrasados de tarjetas de crédito que llevaba escondiendo desde hacía meses. Mi cuñado estaba devastado, pero también completamente decidido a no dejarlo pasar. Inició trámites legales de inmediato. No solo por la separación, sino para recuperar parte del dinero. Y aunque la familia al principio trató de convencerlo de que se calmara, de que las emociones del momento podían haber nublado su juicio, él se mantuvo firme. Dijo que esa mujer no solo lo había traicionado, lo había usado como un puto accesorio más de su historia de fantasía. Por otro lado, mi cuñada desapareció de la escena pública. Cerró sus redes sociales menos de una semana después del escándalo. Eliminó cada publicación relacionada al embarazo, cada foto con hashtags tipo almohadilla Momitobe, cada historia donde hablaba de sus antojos, y dejó solo unas cuantas fotos antiguas de viajes y salidas con amigas. Su cuenta de Instagram, que antes era un festival de filtros y frases motivacionales, quedó vacía. Algunas de sus amistades cercanas, con las que ella juraba tener una hermandad irrompible, también se distanciaron en cuanto entendieron lo que había hecho. Una de ellas, que había sido su dama de honor en la boda, incluso me escribió en privado para decirme que se sentía estafada, que nunca pensó que ella fuera capaz de algo así. Le respondí con educación, pero sin ocultar mi molestia, le dije que lo que había hecho mi cuñada no era solo una mentira para ganar atención, era una apropiación emocional de algo que yo estaba viviendo en carne y hueso. Que había jugado con mi embarazo como si fuera una temática de fiesta y que no se lo iba a perdonar jamás. Esa chica no volvió a escribirme. La suegra, por su parte, se mantuvo en una especie de limbo emocional.
Durante los primeros días me evitó por completo, como si no pudiera mirarme a la cara sin sentir culpa o vergüenza. No se atrevía a decirme que había tenido razón, pero tampoco se animaba a defender a su nuera. Un día que fui a su casa a dejarle una caja con cosas que ya no necesitábamos y que me había pedido semanas antes, intentó hablar del tema con una frase patética, dijo que tal vez, si yo hubiera confrontado a mi cuñada en privado, todo esto se habría manejado con menos drama. Me le quedé viendo durante varios segundos, y le respondí que lo único que había hecho yo fue reaccionar. Que mientras todos se desvivían por complacerla, nadie me preguntó si yo estaba bien, si me molestaba que alguien fingiera estar embarazada al mismo tiempo que yo. Si me dolía ver cómo convertían algo real en un puto espectáculo. Le dije que no le debía suavidad a nadie, mucho menos a alguien que me quiso robar el lugar en uno de los momentos más vulnerables de mi vida. Desde entonces, no volvió a tocar el tema. Mi esposo, aunque siempre estuvo de mi lado, no pudo evitar sentirse decepcionado por cómo su familia se había manejado. Me lo confesó una noche, mientras acomodábamos cosas del cuarto del bebé. Me dijo que ver a su hermano tan devastado le rompía el corazón, pero que también sentía una especie de alivio, como si por fin todos hubieran abierto los ojos. Yo no entendía. Pero no podía compartir ese alivio. Porque a mí no me bastaba con que la vieran tal como era. Yo necesitaba que sintiera, hasta el último segundo, que no podía volver a hacerle esto a nadie más. Y por eso no iba a detenerme. La mejor parte de todo esto fue que ella intentó defenderse. Vaya si lo intentó. A los pocos días, recibí un mensaje suyo, uno de esos textos largos, llenos de manipulación disfrazada de disculpa. Decía que yo la había humillado frente a toda la familia, que había violado su privacidad al leer en voz alta un documento confidencial y que estaba considerando acciones legales por daño emocional. Me reí mientras leía. Respondí con un mensaje corto, directo, donde le recordaba que el sobre había llegado con su nombre mal escrito, que no fue abierto por mí sino por su propia suegra, y que si quería llevarme a una corte, estaría encantada de presentarme con todas las capturas de pantalla, las ecografías falsas, los audios donde me decía que su médico no permitía visitas porque era estricto, y, por supuesto, con la carta de rechazo original firmada por la agencia. Jamás respondió. Me bloqueó de inmediato. Desde entonces no la he vuelto a ver. No sé si se mudó, si está trabajando, si aún respira en la misma ciudad. Tampoco me interesa. Lo único que me importa es que ya nadie me cuestiona cuando hablo de mi embarazo, que nadie intenta robarse mi momento, que cuando menciono a mi bebé, las miradas se quedan en mí y no vuelan hacia una mujer haciendo teatro con una panza de espuma. Y eso, para mí, es suficiente. Porque por más gente que se ofenda, por más familia que intente mediar, la verdad es esta, no le grité, no la empujé, no la inventé nada. Solo le mostré a todos la obra que ella misma escribió. Y cuando el telón cayó, me quedé ahí, viendo cómo se quebraba. Sin levantarla. Porque esta vez, yo no era su sombra. Era su espejo. Y no le gustó lo que vio. Actualización final. 3 meses después de aquel baby shower convertido en ruina pública. De la exposición de la mentira más elaborada que alguien haya tenido el descaro de sostener con los dientes apretados mientras jugaba a ser madre sin embarazo, sin hijo, sin alma siquiera. Las aguas superficiales en la familia parecían haber vuelto a calmarse. Pero debajo de esa apariencia, todos sabíamos que algo se había roto de forma irreversible. Las comidas familiares eran más silenciosas, los grupos de WhatsApp familiares casi no se movían y, por primera vez en años, nadie llenaba el espacio con su voz chillona ni con sus anécdotas inventadas. Era como si hubiéramos vivido una tormenta tan destructiva que todavía quedaban las ventanas cerradas, por si acaso. Pero yo ya no necesitaba más pruebas de nada. Mi venganza había sido efectiva. Cruda. Pública. Y totalmente merecida. Mi cuñada, según me enteré por un conocido en común que trabaja en una tienda de cosméticos donde ella solía ir a tomarse selfies en los pasillos como si fuera influencer. Había vuelto a su antiguo trabajo en una tienda de ropa de descuento, el tipo de lugar donde no se pide experiencia ni carisma, solo que llegues a tiempo y dobles camisas sin robarte nada.
Ya no usaba su nombre completo en redes sociales, ya no subía fotos ni frases motivacionales sobre la maternidad como un camino sagrado, y por lo visto, vivía en un apartamento pequeño cerca de una avenida donde ni los perros querían salir a pasear. Mi cuñado terminó por firmar el divorcio sin poner demasiadas trabas. El proceso fue rápido porque él tenía los respaldos, los movimientos bancarios, la evidencia del robo de fondos, y su abogado hizo que todo se resolviera sin necesidad de ir a juicio. Ella no peleó. No tenía ni fuerza ni cara. Perdió más que un matrimonio. Perdió su historia. Y lo sabía. Intentó una vez más escribirme desde una cuenta de correo genérica. Me mandó un mensaje donde me decía que yo la había empujado a actuar así porque siempre fui la favorita, la perfecta, la que lo tenía todo, y que ella solo quería sentir que también valía algo. Me acusó de cruel, de despiadada, y me dijo que el día del baby shower la había destrozado de por vida. Le respondí con la misma frialdad que uno responde un recibo del gas. Le dije que la única persona que se puso una panza de goma y fingió tener contracciones para conseguir atención fue ella. Que no le debía una gota de comprensión. Que no éramos iguales. Y que si pensaba seguir jodiendo, tenía todos sus correos, capturas y pruebas respaldadas en más de una nube. Nunca más volvió a contactarme. Y yo, sinceramente, espero que no lo haga. Porque hay gente que no merece segundas oportunidades. Hay líneas que no se cruzan. Y ella las cruzó todas. Mi suegra, con el tiempo, aceptó lo obvio. Un día en que vino a dejar unos regalos para el bebé, me pidió disculpas. No lo hizo bien, ni con las palabras exactas, pero lo suficiente. Me dijo que no vio lo que tenía frente a sus narices porque no quiso ver. Que se enamoró tanto de la idea de tener 2 nietos al mismo tiempo que prefirió creer la historia que le hacía ilusión en lugar de la que era real. Me dijo que me admiraba por no haber perdido la compostura, por haber aguantado tanto tiempo en silencio, por haber esperado el momento exacto para desenmascararla sin necesidad de levantar la voz ni empujar a nadie. Le agradecí, pero sin abrazos ni dramatismo. Porque su silencio también fue una forma de traición, y yo ya no estaba interesada en salvar vínculos que no se interesaron en salvarme a mí. Cuando nació mi hijo, supe que todo valió la pena. Cada segundo de contención. Cada mirada que me tragué. Cada conversación fingida. Cada captura que guardé. Todo me llevó a ese momento en que lo tuve en brazos, sin que nadie pudiera arrebatarme ni un gramo de esa realidad. No hubo 2 cunas al lado. No hubo fotos compartidas. No hubo competencia. Solo él. Mi bebé. Con su nombre. Con su vida. Con su verdad. Me miró, con esos ojitos que apenas se abrían, y sentí algo tan potente que por un segundo todo el odio, todo el rencor, se volvió minúsculo. Porque en ese momento entendí que ya había ganado. No por lo que ella perdió. Sino por lo que yo defendí con uñas, con rabia, con estrategia. Porque no permití que me pisotearan. Porque no dejé que mi historia la contara a alguien más con un disfraz barato. Hoy, cuando me preguntan por ella, me limito a decir que no sé. Que supongo que sigue viva. Que hay gente que muere socialmente sin necesidad de que le pase nada físico. Que a veces, la mejor venganza es simplemente no devolver la llamada. No dar espacio. No conceder perdón. Porque perdonar es un acto íntimo, y hay cosas que no se sanan solo con el tiempo. Hay heridas que se cierran cuando uno se da el lugar que merece. Y yo me lo di. A mi manera. En silencio primero. Con furia después. Y con precisión cuando más dolía. A veces me preguntan si lo volvería a hacer. Y no miento, sí. Sin pensarlo. Porque si hay algo que no tolero, es la gente que juega con la vida de los demás como si fuera un accesorio para conseguir aplausos. Y si ella quería atención, se la di. Toda. La más real. La más cruel. La que no se borra de las fotos ni de la memoria. Y lo mejor de todo es que no tuve que inventar nada. Solo conté lo que otros callaron. Solo la dejé caer. En público. Donde había decidido vivir su mentira. Y ahí la dejé.
Donde nadie pudo levantarla. Donde por fin la vieron como realmente era, un eco mal armado de alguien más. Y yo, en cambio, sigo aquí. Con mi bebé. Con mi paz. Y con la certeza de que la próxima vez que alguien intente copiarme, le va a temblar el alma. Porque aprendí que hay guerras que se ganan sin ruido, pero con memoria. Y yo no olvido. Nunca.